La base sacudió el suelo. Las luces atravesaron la oscuridad con destellos intensos. Lorenzo Duca estaba a punto de decirles a sus hombres que estaba aburrido y listo para irse, hasta que la vio. Ella estaba en medio de la abarrotada pista de baile, bajo un círculo de luz roja y dorada en movimiento. Al principio era solo otra mujer más en una discoteca. Entonces se giró ligeramente y él vio su rostro con claridad. Su criada. Lorenzo se quedó paralizado donde estaba, con una mano aún apoyada en el respaldo del reservado de cuero. Por un momento, el ruido de la discoteca se desvaneció. Solo veía a ella. Llevaba un vestido ajustado de lentejuelas rojas que se ceñía a cada curva de su cuerpo. Brillaba con cada pequeño movimiento que hacía. El dobladillo le llegaba a mitad del muslo, dejando al descubierto unas piernas largas y tonificadas que él nunca había visto en la mansión, ocultas bajo una falda sencilla y zapatos planos. Su cabello oscuro, que solía llevar recogido en una coleta baja y práctica, le caía suelto sobre los hombros en suaves ondas, reflejando las luces de colores con cada movimiento. Tenía los ojos cerrados. Sonreía, pero no era la sonrisa cortés y discreta que a veces esbozaba en la cocina cuando otra criada hacía una broma. Esta era diferente, real, cálida. Inclinó ligeramente la cabeza hacia atrás, dejándose llevar por la música y moviendo las caderas con un ritmo fácil y natural. No intentaba impresionar a nadie. Bailaba para sí misma. Jefe. Anthony Collins se inclinó hacia él, tratando de hablar por encima de la música. ¿Estás bien? Lorenzo lo ignoró. Emma Parker repitió su nombre en su cabeza como si nunca lo hubiera oído antes. Llevaba casi 6 meses trabajando en su mansión. Sabía lo básico. Callada, puntual, respetuosa, nunca llegaba tarde, nunca causaba problemas. Llevaba el mismo uniforme sencillo todos los días, el pelo recogido, la mirada baja cada vez que él pasaba por delante. Nunca la había visto así. Nunca la había visto en absoluto. Lorenzo. Mark Hayes siguió su mirada y luego dejó escapar un silbido. Esa sí que es una mujer que sabe disfrutar de un viernes por la noche. Lorenzo le lanzó una mirada de advertencia sin decir una palabra. Mark levantó las manos en señal de rendición y se recostó de nuevo en la cabina, leyendo claramente el mensaje. No hables de ella. El club era uno de los suyos. Estaba situado en el corazón del centro de la ciudad, escondido detrás de una sencilla puerta negra, en una calle muy transitada donde los turistas y los lugareños se mezclaban sin saber en qué territorio estaban pisando. En el interior, el local tenía suelos pulidos, paredes oscuras y una iluminación cara. La gente venía aquí para olvidarse de sus vidas durante unas horas, para beber, bailar y fingir que nada les esperaba fuera. Lorenzo había estado aquí 1000 veces. Nunca había sentido que su pulso se acelerara como lo hacía ahora. Emma giró lentamente, dejándose llevar por el ritmo. Sus manos se deslizaron hacia su cabello por un segundo antes de dejarlas caer a los lados. Su vestido reflejaba cada destello de luz, haciéndola parecer el centro de la sala, aunque nadie más pareciera darse cuenta. ¿Cuántas veces había pasado junto a él con una bandeja de café o una cesta de toallas limpias y él apenas había levantado la vista? ¿Cuántas mañanas había limpiado en silencio las encimeras de su cocina mientras él leía informes en la mesa, sin preguntarse ni una sola vez cómo sería ella fuera de aquella casa? Se sentía estúpido y molesto consigo mismo. ¿Quién es ella? Anthony lo intentó de nuevo, inclinándose hacia adelante. Tú la conoces. Lorenzo seguía sin responder, con la mandíbula ligeramente apretada. Se enderezó, ajustándose el puño de su camisa oscura por costumbre. Cada centímetro de su cuerpo se sumergió en la tranquila concentración que solía reservar para los negocios y las negociaciones. Observó a Emma reírse de algo que había dicho su amiga. La amiga, otra mujer con un vestido negro, se inclinó hacia ella y le gritó algo al oído por encima de la música. Emma se rió aún más fuerte, presionando una mano contra su vientre, con los ojos aún cerrados y los hombros relajados. No había tensión en su postura. En la mansión siempre mostraba una sutil rigidez, una distancia cautelosa. Aquí, esa coraza había desaparecido. Quería ver esa risa de cerca.
Quería saber cómo sonaba sin que la música la ahogara. «Jefe, ¿quiere otra copa?», preguntó el camarero a su lado. Lorenzo apenas movió la cabeza. No. Se alejó de la mesa, ignorando las miradas interrogantes de sus hombres. Años de ser quien era significaban que la gente rara vez cuestionaba en voz alta nada de lo que hacía. Observaban, aprendían, se adaptaban. Nadie intentó detenerlo cuando pasó junto a ellos y se dirigió hacia el borde de la pista de baile. No empujó a nadie. La gente se apartó para dejarlo pasar de forma natural, en parte debido a su tamaño, alto, de hombros anchos, el tipo de presencia que llamaba la atención incluso en un club abarrotado, en parte porque lo reconocían. Aunque no conocieran los detalles, conocían el nombre. Lorenzo Duca, el hombre detrás de la mitad de los negocios de esta parte de la ciudad. El hombre con el que no te topabas sin pedir perdón. Caminaba despacio, sin querer apresurarse y llamar aún más la atención sobre su destino. Cuanto más se acercaba, más detalles notaba. Una fina cadena de oro descansaba en la base del cuello de Emma. Sencilla, elegante, probablemente no muy cara, pero en ella parecía estar en su sitio. Sus labios estaban pintados de un rojo suave, a juego con su vestido. Tenía las mejillas sonrojadas por el baile, y un ligero brillo de sudor en la piel reflejaba la luz. Había visto sus manos muchas veces, fregando, puliendo, limpiando. Nunca las había visto así. Los dedos relajados, las uñas cortas y cuidadas, moviéndose en el aire mientras bailaba, completamente ajena a quien la observaba. La música cambió, mezclándose con otra pista con un bajo más potente. La multitud se movió con ella. La amiga de Emma la agarró de la mano y la hizo girar. Por un segundo, Emma volvió la cara completamente hacia él, con los ojos abiertos. Lorenzo esperaba ver sorpresa, miedo, tal vez incluso pánico al ver a su jefe en medio de su huida de la realidad. En cambio, ella no lo vio. Todavía no. Su mirada pasó por encima de él, desenfocada, todavía atrapada en la neblina de la música y las luces. Luego volvió a cerrar los ojos y dejó caer la cabeza hacia atrás, levantando ligeramente los brazos mientras se movía. Sintió algo extraño en el pecho. No era la sensación aguda y tensa que tenía durante las reuniones peligrosas o las decisiones difíciles. Era más suave, pero igual de intensa. Le molestaba lo mucho que lo sentía. Llegó al borde de la pista de baile y se detuvo un segundo, observándola desde solo unos metros de distancia. Ahora, el aroma de su perfume lo invadió. Ligero, algo con vainilla y un toque de flores, nada pesado ni fuerte. Se mezclaba con el olor a sudor, alcohol y el leve rastro de humo que se aferraba a algunas de las personas que los rodeaban. Lorenzo se acercó. Sus zapatos rozaron la línea entre el suelo pulido alrededor de la zona VIP y la superficie ligeramente pegajosa de la pista de baile, marcada por bebidas derramadas y miles de pisadas descuidadas. La música vibraba en su pecho. Podía sentir los bajos en sus costillas. Emma volvió a moverse, girando lentamente. Esta vez, cuando su rostro se volvió, abrió los ojos y lo vio. Su cuerpo se congeló a mitad de paso. La sonrisa se borró de sus labios, sustituida por una mirada que pasó de la confusión a la incredulidad en un solo segundo. Su pecho subía y bajaba rápidamente mientras trataba de recuperar el aliento, y su mano se aferró a sus amigos para mantener el equilibrio. «Señor Duca», articuló con los labios en lugar de hablar, ya que la música ahogaba cualquier sonido que pudiera haber emitido. Lorenzo no sonrió, pero su expresión se suavizó, y los bordes de su habitual mirada severa se suavizaron mientras la miraba directamente a los ojos. «Emma», dijo, lo suficientemente alto como para que ella pudiera leer sus labios si no lo oía. De cerca parecía aún más diferente. Sin el uniforme, parecía más alta, con una postura más abierta. Sus ojos, que él siempre había creído que eran de un simple color marrón, eran en realidad de un tono intenso y cálido, que captaba la luz como la miel cuando ella giraba la cabeza. Durante un segundo, se quedaron mirándose, inmóviles en medio de cuerpos en movimiento y luces intermitentes.
Él vio el momento exacto en que ella se dio cuenta de dónde estaban y quién era él. Sus hombros se tensaron. Su mano voló automáticamente hacia el dobladillo de su vestido, como si de repente se diera cuenta de lo corto que era. Se enderezó, con los ojos muy abiertos. Parecía como si quisiera que el suelo se abriera y la tragara. Lorenzo dio otro paso hacia ella, acortando la distancia entre ellos. Todavía había unos centímetros entre sus cuerpos, pero parecían mucho menos. Se inclinó ligeramente, tratando de que su voz llegara a ella por encima de la música atronadora. «No te reconocí al principio», dijo. «Estás...» Se detuvo antes de decir la palabra guapa. Por razones que no entendía del todo, quería que la primera vez que la llamara así fuera cuando ella no estuviera en pánico. Emma tragó saliva con dificultad. Su mano libre agarraba con fuerza el pequeño bolso que llevaba a un lado, con los nudillos blancos. Su respiración aún no se había calmado del todo tras el baile y la sorpresa. «Lo siento, señor», dijo, con la voz temblorosa cuando finalmente encontró el sonido. No sabía que este era su club. Bueno, lo sabía, pero no pensé que estaría aquí esta noche. Levantó una mano, dándose cuenta de repente de que ella pensaba que había hecho algo mal. «No tiene que disculparse», dijo. «Ya ha terminado su turno». Nunca le había dicho algo así a ningún miembro de su personal. Por lo general, sus vidas fuera de su casa no eran asunto suyo, pero con ella, la línea entre el trabajo y lo que fuera que era esto se había difuminado en el momento en que la vio con ese vestido. Emma parpadeó rápidamente, tratando de procesar sus palabras. Un mechón de pelo le cayó sobre la cara y se lo apartó detrás de la oreja, con los dedos ligeramente temblorosos. «Solo vine con una amiga», dijo ella, gritando un poco para que la oyeran. «No pensé que nadie de la casa me vería». Él escuchó lo que ella no dijo. Ella no quería que la vieran. Se preguntó cuántas noches había pasado en lugares como este, finalmente libre para ser ella misma, sin que nadie de su mundo la observara. La idea de que ella tuviera una vida de la que él no sabía nada le molestaba más de lo que debería. «Emma», repitió, probando su nombre en su lengua como nunca antes lo había hecho. «No tienes que dar explicaciones». Sus miradas se cruzaron por un momento. A pesar de la música, los cuerpos y las luces, el aire entre ellos se sentía extrañamente tranquilo. Él vio la pregunta en su mirada. «¿Por qué estás aquí hablando conmigo?» No tenía una respuesta sencilla, solo sabía que cuando había entrado en ese club esa noche, estaba pensando en números, acuerdos, pequeñas complicaciones en uno de sus negocios. Ahora, todo eso había quedado en un segundo plano. En primer plano, solo estaba la imagen de ella riendo con los ojos cerrados, bañada por la luz roja. Su amiga le dio un ligero tirón del brazo, claramente confundida por lo que estaba pasando. «Emma, ¿qué pasa?», le gritó la mujer al oído. Emma no apartó la mirada de Lorenzo. «Estoy hablando con mi jefe», respondió, todavía en estado de shock. Lorenzo extendió la mano lentamente, dándole tiempo para moverse si quería. Su mano se detuvo cerca de su codo, sin llegar a tocarla. «Te acompañaré a un lado», dijo. «Aquí hay mucho ruido». No sabía por qué sentía la necesidad de decirle más. Solo sabía que quería escucharla sin tener que gritar. Quería preguntarle quién era ella cuando no llevaba su uniforme y no limpiaba sus suelos. Quería saber por qué sonreía tan libremente aquí y nunca en la mansión. Dio un paso adelante, dispuesto a guiarla hacia el borde más tranquilo de la pista de baile. Sus dedos estaban a pocos centímetros de su piel cuando una voz masculina la llamó por detrás. «Emma». Ella se sobresaltó al oír el sonido y giró la cabeza rápidamente hacia él. Un hombre se abría paso entre la multitud, agitando una mano por encima de su cabeza. Parecía tener la misma edad que Emma, quizá un poco más, con una camisa informal y la energía despreocupada de alguien que no sabía ni le importaba quién era Lorenzo Duca. «Te he estado buscando por todas partes», el hombre gritó por encima de la música, sonriendo. Emma se apartó completamente de Lorenzo, desplazándose hacia el centro de la pista de baile cuando el hombre llegó a su lado. La mano de Lorenzo quedó suspendida en el aire entre ellos, a pocos centímetros de su codo,
mientras ella se escabullía fuera de su alcance. Emma Parker apenas durmió. Salió de la discoteca con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que toda la sala podría oírlo. Repitió el momento una y otra vez, las luces rojas, la música, la multitud y luego él. Lorenzo Duca, su jefe, de pie frente a ella como si fuera alguien importante, no dejaba de preguntarse si había imaginado la forma en que la miraba, la intensidad, la concentración, la forma en que sus ojos se suavizaban cuando pronunciaba su nombre. Nada de eso le parecía real. Cuando el amanecer se asomó al cielo, tenía un nudo en el estómago. Llegó temprano a la mansión, entrando por la puerta del personal con su sencillo uniforme de sirvienta, el pelo recogido, la cara limpia y los zapatos silenciosos sobre el suelo del pasillo. Era la versión de sí misma que entendía, la versión que le hacía sentir segura. Pero en cuanto entró en la cocina, lo sintió. El ambiente había cambiado. Se sentía observada. Emma parpadeó 2 veces, tratando de sacudirse esa sensación. Dejó su bolso en la taquilla, se ató el delantal y se puso directamente con sus tareas matutinas. Limpió las encimeras, puso en marcha la cafetera y colocó fruta fresca en una bandeja. Sus manos se movían automáticamente, entrenadas por la rutina, pero su mente seguía en el club, seguía con él. Cuando alcanzó una pila de platos en el estante superior, le temblaron los dedos. Casi se le caen. ¿Una mañana difícil?, preguntó Nora, otra camarera, dándole un ligero codazo en la cadera. Emma esbozó una sonrisa forzada. Solo cansancio. Nora se encogió de hombros y salió de la habitación tarareando. Emma exhaló lentamente, aliviada, pero en cuanto se volvió hacia la barra, él estaba allí. Lorenzo Duca estaba de pie en la puerta de la cocina, con una camisa oscura con las mangas remangadas, dejando al descubierto los fuertes músculos de sus antebrazos. Tenía el pelo ligeramente revuelto, como si se lo hubiera pasado con la mano muchas veces. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos, esos ojos, se posaron en ella con una intensidad que le hizo sentir un peso en las rodillas. Emma contuvo el aliento. Nunca había entrado en la cocina del personal, ni una sola vez en 6 meses. «Buenos días», dijo con voz baja, suave, demasiado tranquila para la tensión que se respiraba en la sala. A Emma se le hizo un nudo en la garganta. «Buenos días, señor Duca». Entró, lento y deliberadamente. Ella intentó concentrarse en el café en lugar de en el calor que le subía por el cuello. «Ha llegado temprano», continuó, con una voz apenas superior a un susurro. «Tú también», respondió él. No apartó la mirada. Y ella odiaba lo mucho que lo sentía, cómo su atención se deslizaba sobre cada detalle. Intentó esconderse, su uniforme sencillo, su pelo recogido, su rostro sin maquillaje. No había ningún lugar donde desaparecer. No había luces intermitentes, ni vestido rojo. Solo silencio y él. Abrió la boca para disculparse por lo de la noche anterior. Ni siquiera sabía por qué, pero él levantó ligeramente una mano. «Emma», dijo con suavidad, «no tienes que dar explicaciones por lo de anoche». Sus mejillas se sonrojaron. Se acercó a la encimera, con pasos suaves sobre las baldosas. Ella sintió cada centímetro que él se acercaba. «No era mi intención sorprenderte en el club», dijo. «Voy allí a veces, no muy a menudo». Lo de anoche no fue planeado. Emma asintió, sin confiar en su voz. Lorenzo miró el café que ella había preparado. «¿Es para mí?». Ella parpadeó. «Puede serlo». Sus labios esbozaron una leve sonrisa. «Lo tomaré». Ella colocó la taza frente a él, con las manos firmes, solo porque se obligó a estarlo. Él rodeó la taza con los dedos, pero mantuvo la mirada fija en ella. No habló durante un momento. Ella tampoco. Finalmente, ladeó ligeramente la cabeza. «Anoche parecías diferente». Su corazón dio un vuelco. ¿Diferente? ¿Cómo? Él respiró lentamente, como si eligiera cuidadosamente las palabras. ¿Feliz? Emma sintió un nudo en el pecho tan rápido que casi dio un paso atrás. Él continuó. «Tu voz es más suave ahora». «¿Libre?». Ella tragó saliva con dificultad. No sabía qué responder a eso.
Nadie la había observado lo suficiente como para describirla así, y mucho menos él. Él bajó la mirada por un momento, pasando el pulgar por el borde de la taza. Cuando volvió a levantar la vista, había algo más intenso, más profundo en ella. Al principio no te reconocí, admitió. Vi a una mujer que me llamó la atención, y entonces ella se giró y él se detuvo. Ella esperó. Me sorprendiste, terminó él. Emma soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Lo siento, no era mi intención. No te disculpes, la interrumpió él en voz baja. Firme, no has hecho nada malo. Ella asintió lentamente. Por primera vez desde que empezó a trabajar allí, él no la trataba como si fuera parte del decorado. Su atención se centró en ella como si fuera una persona con una vida fuera del uniforme, una persona digna de atención. Eso la aterrorizaba porque no sabía cómo manejarlo. Tras un momento, él exhaló y miró hacia el pasillo. Tengo una reunión pronto, pero más tarde. Volvió a mirarla a los ojos. Me gustaría hablar contigo en privado. Se le hizo un nudo en el estómago. Sobre lo de anoche, susurró. Sobre ti, la corrigió él. Sintió que el mundo se reducía a esa única frase. Dejó la taza lentamente y dio un paso atrás. Antes de salir de la cocina, se detuvo en la puerta. Emma. Sí, bajó la voz lo suficiente como para que se le encogiera el pecho. No tienes por qué esconderte de mí. Luego salió. Emma se llevó una mano al pecho y respiró superficialmente mientras todo su cuerpo temblaba. Apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento antes de que Nora volviera a entrar. ¿Estás bien?, le preguntó Nora. Parece que hayas visto un fantasma. Emma se recompuso. Algo así. El resto de la mañana fue una tortura. Cada vez que caminaba por el pasillo, temía encontrarse con él. Cada vez que oía pasos, su pulso se aceleraba. Sus tareas no eran complicadas. Pulir la barandilla, limpiar los espejos, ordenar la sala de estar. Pero su mente no estaba con sus manos. No dejaba de verlo de pie en la puerta de la cocina, mirándola como si fuera alguien completamente nuevo. A última hora de la tarde, estaba limpiando los últimos estantes de la biblioteca cuando sintió que alguien estaba detrás de ella. No tuvo que volverse para saber que era él. Emma. Lentamente se volvió hacia él. Estaba de nuevo en la puerta, esta vez sin la máscara indescifrable que solía llevar. Llevaba la corbata aflojada, la camisa desabrochada en el cuello y el pelo ligeramente despeinado. Parecía humano, cansado, desnudo, pero aún así devastadoramente sereno. No quería hacerte esperar, dijo. Las cosas se alargaron más de lo previsto. No pasa nada, dijo ella en voz baja. No iba a ir a ningún sitio. Él dio unos pasos hacia adentro, deteniéndose a una distancia cómoda, lo suficiente para respetar su espacio, pero lo bastante cerca como para sentir su presencia. Lo que dije iba en serio, comenzó. Me gustaría hablar si te sientes cómoda. Ella se retorció las manos a la espalda. ¿Qué quieres saber?, preguntó. Él dudó. Quiero entender por qué te escondes. Emma parpadeó, sorprendida. Él continuó. Anoche parecías libre. Esta mañana parecías temerosa de que yo hubiera visto demasiado. Se le hizo un nudo en la garganta. Bajó la mirada. No se trata de ti, susurró. Quizá no, dijo él con delicadeza, pero quiero saber la verdad de todos modos. Emma tragó saliva y se obligó a mirarle a los ojos. El uniforme me hace sentir invisible, murmuró, y la mayoría de los días. Me gusta eso. Lorenzo no apartó la mirada. ¿Invisible de qué? Ella dudó. De la atención, la estudió con atención. No necesitas ser invisible aquí, dijo suavemente. No de mí. Una tensión silenciosa llenó la habitación, cálida, lenta, imposible de ignorar. Su voz, su postura, todo en él parecía diferente hoy, menos distante, menos intocable. Ella sintió que su pecho subía y bajaba más rápido. Él dio un paso más hacia ella. Emma, dijo en voz baja, no he podido dejar de pensar en lo de anoche. Su respiración se detuvo. La música, las luces, el vestido rojo, la sonrisa. Sintió que el calor se extendía por sus mejillas. No sabía que te habías fijado en mí.
susurró. La voz de Lorenzo se bajó aún más. No lo había hecho, admitió. No como debería haberlo hecho. La confesión la golpeó como una suave conmoción. La miró como si por fin viera todo lo que ella intentaba ocultar. Su mirada se posó brevemente en el pequeño rizo de pelo que se había soltado de su coleta. Levantó la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse, y se lo echó suavemente detrás de la oreja con la yema de los dedos. Emma respiró temblorosamente. Él bajó la mano. «Deberíamos volver a hablar», dijo retrocediendo, antes de que ella perdiera la capacidad de pensar. «¿Cuándo?», susurró ella. «Esta noche», respondió él simplemente. «Después de tu turno». Su corazón latía con fuerza. «De acuerdo», él asintió una vez, una promesa silenciosa. Luego salió de la biblioteca, dejándola apoyada contra las estanterías, mareada por emociones que no sabía cómo controlar. Y, por primera vez desde que entró en la mansión, no se sintió invisible en absoluto. La mansión parecía diferente al caer la noche. La mayoría del personal ya se había ido a casa. Los pasillos estaban más silenciosos, las luces más tenues, el movimiento habitual sustituido por una calma que casi parecía otro mundo. Emma Parker estaba de pie en la cocina vacía, con las manos aún ligeramente húmedas por haber lavado los últimos platos. Su turno había terminado. Podría haberse marchado. Su bolso ya estaba junto a la puerta trasera, su abrigo colgado en el gancho, el horario del autobús doblado en su bolsillo, pero se quedó porque él se lo había pedido. Emma se secó las manos con una toalla y volvió a mirar el reloj. Aunque ya sabía la hora, 7 minutos después de la hora que habían acordado. No sabía si él llegaba tarde o si ella simplemente había llegado pronto y estaba nerviosa. Se alisó la parte delantera del uniforme. La tela le resultaba áspera al tacto. Pensó en el vestido rojo de lentejuelas que colgaba en la parte trasera de su pequeño armario en casa, en cómo se movía bajo las luces del club, en cómo él la había mirado con el puesto. Sintió un cosquilleo en el estómago. Emma. Se giró al oír su voz. Lorenzo estaba en la puerta, con una mano tocando ligeramente el marco. Ya no llevaba corbata. Tenía las mangas de la camisa remangadas hasta los antebrazos. Los botones superiores de la camisa estaban desabrochados, dejando entrever parte de su pecho. Parecía relajado, pero sus ojos decían lo contrario. Estaban concentrados, agudos, intensos. No era solo un hombre que entraba en su cocina, era un hombre que había venido a verla. «Gracias por esperar», dijo entrando. Ella tragó saliva. «No pasa nada, acabo de terminar». Echó un vistazo a la cocina, fijándose en las encimeras vacías, los platos apilados y el suelo impecable. «¿Siempre la dejas así?», preguntó. «Sí», respondió ella en voz baja. «Me parece mal dejarla desordenada durante la noche». Él asintió levemente, casi con aprobación. Luego la miró de nuevo, la miró de verdad. «Ven conmigo», dijo en voz baja. «Hablaremos en mi despacho, allí hay más tranquilidad». Su corazón dio un vuelco. ¿Su despacho? Nunca había estado dentro. Por un momento, sintió que las piernas se le clavaban al suelo. No porque no confiara en él, sino porque ir a su despacho hacía que todo pareciera oficial, personal, importante. «De acuerdo», dijo ella finalmente. Él la esperó en la puerta y caminó a su lado por el pasillo. Sus pasos eran firmes, no se apresuraba, no hablaba. Ella sintió cómo cambiaba el aire cuando pasaron por las grandes ventanas, y el reflejo de los dos uno al lado del otro le llamó la atención. Lo había visto antes con otras personas, socios de negocios, vecinos, hombres trajeados. Siempre parecía encajar en cada estancia más que nadie. Esa noche, por primera vez, se preguntó si ella encajaba de alguna manera en su mundo. Llegaron a las puertas dobles que daban a su despacho. Él abrió una y le indicó que entrara primero. Emma entró. La habitación era grande, pero no fría. 2 paredes estaban cubiertas de estanterías de madera oscura llenas de libros y archivos. En el centro había un amplio escritorio, ordenado y organizado. Las luces estaban atenuadas lo suficiente como para suavizar el ambiente, pero lo suficientemente brillantes como para ver cada detalle. Olía a papel,
cuero y su colonia. Siéntate, dijo él con suavidad, señalando una de las sillas frente al escritorio. Ella se sentó en el borde, con las manos entrelazadas en el regazo. Él rodeó el escritorio, pero no se sentó en su gran sillón de cuero. En su lugar, se apoyó en la parte delantera del escritorio, justo delante de ella, lo suficientemente cerca como para que el latido de su corazón resonara en sus oídos. Durante un momento, se limitó a estudiar su rostro. ¿Te arrepientes de lo de anoche?, preguntó en voz baja. La pregunta la impactó con más fuerza de la que esperaba. Bajó la mirada hacia sus manos. ¿Arrepentirme de qué exactamente?, dijo él. De haber estado allí bailando. De que yo te viera. Ella respiró hondo. No sabía que estabas allí, admitió. Pero no me arrepiento. Él la observó atentamente. Parecías feliz. Lo estaba, dijo ella. Durante un rato. ¿Y aquí?, preguntó él. ¿Alguna vez eres tan feliz aquí? Ella dudó. Me siento cómoda aquí, dijo. Es trabajo. Sé lo que se supone que debo hacer. Sé cuál es mi lugar. Eso no es lo que te he preguntado, dijo él en voz baja. Ella lo miró. No, dijo. No soy tan feliz aquí. Él no pareció sorprendido. Más bien, parecía que esperaba esa respuesta. ¿Por qué crees que tienes que ser dos personas diferentes?, preguntó. La mujer del vestido rojo y la criada con este uniforme. Ella se movió en su asiento, entrelazando los dedos. Porque la mujer del vestido rojo no pertenece a esta casa, dijo, y la criada no pertenece a esa pista de baile. No estoy de acuerdo, dijo él de inmediato. Se le encogió el pecho. Eres la misma persona, continuó él. Aquí, allí, con ese vestido, con este uniforme, no eres dos mujeres diferentes. Tú lo ves así, dijo ella en voz baja. Pero la gente no me trata igual en ambos sitios. Él entrecerró ligeramente los ojos. Explícame, dijo. Emma respiró lentamente y se obligó a decir las palabras que normalmente se guardaba para sí misma. En la mansión soy personal, dijo. Se supone que debo estar callada, ser respetuosa, invisible. Si llamo la atención, es peligroso. No por ti, sino porque no sé quién entra por esas puertas. No sé lo que podrían hacer si pensaran que alguien como yo merece la pena ser notada. Lorenzo apretó la mandíbula. Ella vio un pequeño destello de ira en sus ojos, no hacia ella, sino hacia el mundo que ella describía. ¿Y en el club?, preguntó él. En el club, solo soy otra chica con un vestido, dijo ella. Nadie sabe dónde trabajo, a nadie le importa, solo me ven bailar. Si alguien me mira demasiado, me cambio de sitio. Si me siento incómoda, me voy. Y anoche él le preguntó, ¿alguien te ha hecho sentir incómoda? Ella dudó y luego lo miró a los ojos. Sí, respondió. ¿Tú? Sus hombros se tensaron, pero no apartó la mirada. ¿En el mal sentido?, preguntó con cautela. Ella negó con la cabeza. No, solo en un sentido para el que no estaba preparada. Él se relajó un poco, pero siguió prestando mucha atención. Nunca antes me había fijado en ti, admitió. Ahora eso me molesta. Ella parpadeó. ¿Por qué? Porque debería haberlo hecho, respondió él con sencillez. Trabajas en mi casa. Estás a mi alrededor todos los días. Y solo te vi de verdad cuando no llevabas este uniforme. Habló como si fuera un fracaso. Su corazón se encogió un poco al oír eso. No es culpa tuya, dijo ella en voz baja. Yo quería ser invisible aquí. Me vestía así a propósito. No quería que nadie me prestara atención. ¿Por qué?, insistió él. Ella suspiró. Porque la atención es peligrosa, dijo. He visto lo que provoca. La gente te mira y luego cree que tiene derecho a comentar, tocar o controlar. Es más fácil esconderse. Sus ojos se oscurecieron y una sombra cruzó su rostro. ¿Alguien aquí lo ha hecho alguna vez? No. Ella lo interrumpió rápidamente. Nadie aquí me ha tocado ni me ha dicho nada inapropiado. Tus hombres mantienen la distancia. Todos respetan las reglas. Por eso me quedé. Por eso me siento segura la mayor parte del tiempo. La mayor parte del tiempo, repitió él. Ella apartó la mirada y la dirigió hacia la ventana. No me siento segura cuando me ven, admitió. No del todo,
No como anoche. Él siguió su mirada y luego volvió a mirarla. ¿Te sentiste insegura conmigo allí?, preguntó. Ella negó lentamente con la cabeza. No, dijo, solo expuesta. Un silencio tranquilo se instaló entre ellos. No era un silencio vacío. Estaba cargado de todo lo que aún no se habían dicho. Lorenzo cambió ligeramente de postura, cruzando los brazos sobre el pecho mientras la observaba. No soy un buen hombre, Emma, dijo con voz tranquila. No voy a fingir que lo soy. He hecho cosas para proteger a mi familia y mi negocio de las que no me siento orgulloso. Ella no se inmutó. Siempre había sabido quién era él, aunque no conociera los detalles. Pero no soy ciego, continuó, y no soy descuidado con las personas que trabajan bajo mi techo. La miró fijamente, con intensidad. Anoche, dijo, cuando te vi en la pista de baile, no pensaba en los negocios, ni en el poder, ni en los enemigos. Te vi sonreír y eso cambió algo en mí. Ella contuvo el aliento. Él no se apresuró a decir las siguientes palabras. No podía dejar de mirarte, dijo. No quería hacerlo. Emma sintió como una calidez se extendía por su pecho y el miedo se entremezclaba con ella. No tenía ni idea de qué hacer con la imagen de él, un jefe de la mafia, de pie en su propio club, incapaz de apartar la mirada de una camarera. «Signor Duca», Lorenzo, la interrumpió. Ella se detuvo. «¿Qué?», preguntó. «Llámame Lorenzo», dijo él en voz baja. «Al menos cuando estemos solos». Su corazón dio un vuelco. «No creo que sea apropiado», susurró ella. «No estamos delante de mis hombres», dijo él. «No estamos en una cena formal. Solo somos dos personas en una habitación manteniendo una conversación. Puedes decir mi nombre, Emma. No pasará nada». Ella lo miró fijamente, sintiendo el peso de sus palabras presionando contra su pecho. «Lorenzo», dijo finalmente, pronunciando el nombre con suavidad e incertidumbre. Sus ojos se oscurecieron ligeramente, una reacción apenas perceptible. Le gustaba cómo lo había dicho. Ella lo notó. Se alejó del escritorio y se acercó a su silla. No de forma amenazante, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor de su cuerpo. Bajó la voz. «¿Sabes lo que pensé cuando me di cuenta de que eras tú?», preguntó. Ella negó con la cabeza. «Pensé», dijo él lentamente. «¿Cuántas cosas me he perdido justo delante de mis narices?». Ella tragó saliva. «No soy nada especial», murmuró, luchando contra la emoción que la invadía. «Eso no es cierto», dijo él de inmediato. «Lo eres, lo sé, aunque tú no lo sepas». Sus ojos ardían. Él continuó, ahora con más suavidad. «Trabajas duro, nunca te quejas, eres cuidadosa, tratas esta casa como si fuera importante. Te mueves como si siempre tuvieras miedo de ocupar demasiado espacio. Y luego te vi anoche ocupando todo el espacio que querías, bailando como si el mundo no pudiera tocarte». Hizo una pausa, buscando sus ojos. «Me gustó esa mujer», dijo con mucho énfasis. Ella exhaló temblorosamente. «A mí también me gustó», admitió. «Es solo que no sé cómo ser ella todo el tiempo». «No tienes que serlo», dijo él. «Solo tienes que dejar de esconderte cuando no quieras hacerlo». Su mano se movió de nuevo, lenta y respetuosamente. Esta vez, cuando se acercó a ella, no le tocó el pelo. Dejó que sus dedos rozaran ligeramente su muñeca una sola vez antes de retirarse. El contacto fue breve, pero le provocó un escalofrío en el brazo. «Emma», dijo en voz baja, «no quiero que te sientas invisible aquí nunca más. No para mí». Su pecho se elevó con una profunda inspiración que no había pretendido tomar. «¿Qué significa eso?», preguntó con voz temblorosa. «Significa que voy a fijarme en ti», dijo él. «Ya lo hago, y no voy a fingir que no». Su corazón latía tan fuerte que pensó que él podría oírlo. «¿No hay reglas al respecto?», susurró sobre jefes y empleados. «Sí», respondió él con sinceridad. «Las hay, y no pienso cruzar ninguna línea que tú no quieras que se cruce». Sus ojos contenían una promesa clara. «No te tocaré sin tu consentimiento», dijo. «No usaré mi posición para presionarte a hacer nada. Si alguna vez te sientes incómoda, dímelo y se acabará. ¿Lo entiendes?».
Se le hizo un nudo en la garganta por la repentina emoción. ¿Por qué dices todo esto?, preguntó. Porque me importa lo que te pase, respondió él con sencillez. Y porque sé que mi mundo no es fácil. Quiero que lo oigas primero de mí. Sea lo que sea esto, sea lo que sea en lo que se convierta, tú tendrás la opción de elegir, siempre. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Nadie le había hecho nunca una promesa así. Asintió lentamente. De acuerdo, susurró. Él la observó durante otro largo momento y luego dio un paso atrás, dejándole espacio para respirar. Tengo que ocuparme de algo esta noche, dijo. Un asunto que no puedo ignorar, pero quería hablar contigo antes de que me aleje. La preocupación brilló en sus ojos. ¿Es peligroso?, preguntó ella. Él dudó y luego se encogió ligeramente de hombros. Es parte de la vida, dijo, pero no es nada de lo que debas preocuparte. Ella no parecía convencida. Él se dio cuenta. No lo traeré a esta casa, añadió. No si puedo evitarlo, especialmente no cerca de ti. Su pecho se estremeció ante el silencioso cuidado de su voz. Lorenzo, dijo ella en voz baja, sorprendiéndose a sí misma por lo natural que le resultaba ahora su nombre. Sé lo que eres. Lo sabía antes de aceptar este trabajo. No soy estúpida. Él no se inmutó. Entonces, ¿por qué viniste aquí?, preguntó él. Porque este lugar tiene reglas, dijo ella. Tus reglas, y todo el mundo las sigue. Me parecía más seguro que el caos del exterior. Él ladeó la cabeza, estudiándola. ¿Más seguro con un jefe de la mafia?, preguntó. En cierto modo, dijo ella. Al menos sé quién está al mando. Una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Me sorprendes, admitió. Ella se encogió de hombros ligeramente. La mayoría de la gente no me da la oportunidad. La miró durante otro largo momento y luego asintió. Continuaremos con esto, dijo con suavidad. Quiero saber más sobre ti, sobre tu vida antes de esto, pero por esta noche tengo que irme. Ella también se puso de pie, consciente de lo cerca que estaban ahora. La acompañó hasta la puerta de la oficina. Antes de que ella saliera, se detuvo y se volvió hacia ella una vez más. Emma. Sí. Sus ojos se suavizaron. Si alguien te hace sentir insegura, dijo, dentro o fuera de esta casa, acude directamente a mí. No importa la hora que sea, no importa quién sea, ella tragó saliva. No quiero causar problemas, murmuró ella. No causarás problemas, dijo él. Me permitirás hacer mi trabajo. Ella asintió. De acuerdo, repitió. Él le abrió la puerta. Ella salió al pasillo y sintió cómo el aire se enfriaba de repente sobre su piel. Llega bien a casa, añadió él. Tú también, dijo ella y luego se contuvo. Quiero decir, él sonrió levemente. Sé lo que quieres decir, dijo él. Buenas noches, Emma. Buenas noches, Lorenzo. La forma en que ella pronunció su nombre permaneció en su mente mucho tiempo después de que ella se marchara. Emma caminó hacia casa con la mente dando vueltas. El aire nocturno le acariciaba las mejillas, fresco y cortante. La ciudad a su alrededor se movía a su ritmo habitual. Coches, sirenas lejanas, gente hablando por teléfono, pero nada de eso le llegaba del todo. Sus palabras se repetían en su cabeza. Te voy a notar, no serás invisible para mí. Apretó los labios, tratando de no sonreír demasiado en público. Le resultaba extraño admitir lo bien que se sentía, lo cálido, lo aterrador, porque cuanto más la notaba él, más se arriesgaba ella a perder la distancia segura que había construido. Cuando llegó a su pequeño apartamento, fue directamente al dormitorio y abrió el armario. El vestido rojo de lentejuelas colgaba exactamente donde lo había dejado. Pasó los dedos por la tela. Él la había visto con ese vestido y le había gustado lo que vio. Volvió a colocar la percha con cuidado y cerró la puerta, con el corazón lleno y ansioso al mismo tiempo. Lo que ella no sabía era que, al otro lado de la ciudad, en una trastienda privada de uno de sus negocios, Lorenzo Duca escuchaba a uno de sus hombres informar de algo que endureció su expresión. «Alguien ha estado preguntando por tu personal», dijo el hombre. «No muchas preguntas, solo unas pocas.
Sobre las criadas. Lorenzo apretó la mandíbula. ¿Cuál?, preguntó. El hombre dudó. Emma Parker, respondió. El pulso de Lorenzo se aceleró, se inclinó hacia adelante y su anterior cordialidad dio paso a una intensidad concentrada. Averigua quién, dijo. ¿Y por qué? Pensó en Emma de pie en su despacho, diciéndole que se sentía más segura allí que en cualquier otro sitio. Su voz se volvió firme, definitiva. Nadie la toca, dijo. Nadie la asusta. Si lo intentan, primero tendrán que pasar por mí. Aún no sabía quién estaba preguntando. Solo sabía una cosa con absoluta certeza. Su obsesión por la mujer que antes había sido invisible se estaba convirtiendo rápidamente en algo mucho más fuerte. Y si alguien la amenazaba, su mundo, peligroso o no, giraría en torno a ella y no al revés. A la mañana siguiente, Emma se despertó con una extraña pesadez en el pecho, un dolor que no podía explicar. Dormir no había ayudado. Más bien al contrario, había agudizado todo. El recuerdo de la voz de Lorenzo en su oficina permanecía en su mente. Si alguien te hace sentir insegura, ven a mí. Nunca nadie le había dicho eso antes. Nadie que lo dijera en serio. Nadie como él. Pero la calidez de esa promesa traía consigo una sombra que no podía definir. Llegó a la mansión temprano otra vez, en parte por costumbre, en parte para evitar encontrarse con alguien antes de estar preparada. Caminó por el pasillo del personal, atándose el delantal y controlando la respiración. En cuanto entró en la cocina, notó tensión. No la habitual, la que precedía a las reuniones nocturnas o a los asuntos complicados. Esta era más aguda, concentrada, silenciosa, como si toda la casa contuviera la respiración. Emma dejó su bolso y comenzó a preparar la mesa para el desayuno, pero notó algo nuevo. Había dos guardias más cerca de las ventanas traseras, hombres que no reconocía, hombres que escudriñaban la sala como si alguien fuera a irrumpir en cualquier momento. Nora entró unos minutos más tarde, sacudiéndose la harina de las manos. ¿Te has fijado en los nuevos?, susurró. Emma fingió mantener la calma. Quizá esté pasando algo con el negocio. Nora se encogió de hombros. Mientras no estorben. Emma asintió, pero sintió un nudo en el estómago. Sabía que algo había pasado la noche anterior. Algo relacionado con ella. Podía sentirlo. Intentó distraerse concentrándose en el trabajo, puliendo la cubertería, rellenando los azucareros, organizando la despensa, pero no dejaba de mirar hacia la puerta, esperando el momento en que lo sintiera antes de verlo. Y así fue. Lorenzo entró justo cuando ella terminaba de preparar la bandeja del desayuno. Llevaba un traje perfectamente ajustado, pero había algo en él que no estaba allí el día anterior. Tenía el pelo ligeramente revuelto y la expresión más severa. Pero en cuanto sus ojos encontraron a Emma, todo en su rostro se suavizó. «Buenos días», dijo con voz tranquila y controlada, pero detrás de ella percibió una tensión que no mostraba a nadie más. «Buenos días, señor D». Se detuvo. «Lorenzo», dijo él con una mirada cálida. Entró y despidió a los guardias con un sutil movimiento de cabeza. Estos se marcharon inmediatamente, cerrando la puerta tras de sí. Emma dejó la bandeja sobre la encimera. «¿Va todo bien?», preguntó en voz baja. Él respiró hondo. «¿Para mí?». «Sí», respondió él. «¿Para la casa?». «También, sí». Luego, tras una pausa, añadió. «Para ti. Tenemos que hablar». Ella apretó los dedos alrededor del borde de la encimera. «¿Pasa algo?». «No», la tranquilizó él, acercándose. «No te está pasando nada. No te pasará nada». Bajó la voz. «Solo estoy siendo precavido». Su corazón se aceleró. ¿Precaución con qué? Él dudó. No porque quisiera ocultar algo, sino porque odiaba la idea de preocuparla. Ella se dio cuenta. Alguien estaba haciendo preguntas sobre el personal. Dijo con cautela. «No muchas preguntas, pero suficientes». Emma se quedó paralizada. «Y preguntaron específicamente por ti». El aire salió de sus pulmones en un suspiro débil y tembloroso. No se movió, ni parpadeó. Por un momento, olvidó cómo respirar. Lorenzo se acercó y suavizó la voz. «Mírame».
Ella levantó los ojos hacia él. «Estás a salvo», dijo con firmeza. «No permitiré que te pase nada». Ella sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué alguien preguntaría por mí? Él la observó con atención. ¿Conoces a alguien que intentaría encontrarte? La pregunta la hizo temblar. «Emma», dijo él, ahora con voz suave, «¿puedes contármelo?» Ella tragó saliva y negó con la cabeza. «No, ya no». Él la observó durante un largo momento, dándose cuenta claramente de que había algo más que ella no estaba diciendo. Pero no la presionó. Todavía no. En cambio, dio un paso atrás, dándole espacio. «No se trata de que hayas hecho nada malo», dijo. «Se trata de que alguien cree que puede entrar en mi casa, y no puede». Ella cerró los ojos brevemente, con una mezcla de alivio y miedo en el pecho. «Lorenzo, no quiero que nadie resulte herido por mi culpa». Él le levantó ligeramente la barbilla con dos dedos, haciendo que ella lo mirara a los ojos. El contacto fue suave, casi imperceptible, pero le robó el aliento de todos modos. «Tú no eres un problema», dijo él. «No eres una carga, y no te corresponde decidir a quién debo ayudar. Ese es mi trabajo». Su corazón latía con fuerza ante la ternura de su tono. Pasó un momento, tan lleno de emociones tácitas que parecía un frágil secreto entre ellos. Luego bajó la mano. «Termina tus tareas por ahora», dijo. «Hablaremos más tarde». Ella asintió, pero sus manos temblaban mientras volvía al trabajo. El día transcurrió con pequeñas oleadas de tensión que no podía sacudirse. Los guardias cambiaban de posición con más frecuencia. Incluso la forma en que la gente hablaba parecía más tranquila. Emma intentó concentrarse en pulir la cristalería y doblar la ropa de cama, pero sus pensamientos seguían volviendo a las preguntas que no quería responder. ¿Realmente alguien había venido a buscarla? ¿O era su pasado el que finalmente la había alcanzado? A última hora de la tarde, llevó ropa de cama limpia al dormitorio de Lorenzo. Llamó suavemente a la puerta, entró y dejó la pila doblada sobre la cómoda. Se dio la vuelta para marcharse y se quedó paralizada. Lorenzo estaba de pie en el balcón, con el teléfono pegado a la oreja. Su voz era baja, controlada, con un tono frío que ella nunca había oído dirigir a nadie excepto a sus rivales en los negocios. «No», dijo con brusquedad, «nadie se acerca a esta casa. No me importa quiénes sean. Ocúpate de ello discretamente». Emma sintió un nudo en el pecho. «Ocúpate de ello discretamente». Retrocedió instintivamente, sin querer escuchar más, pero su voz volvió a llegar hasta ella. «Quiero nombres y los quiero antes de medianoche». Colgó y exhaló lentamente, frotándose la nuca. Cuando se giró y la vio, su expresión cambió al instante. Desapareció la frialdad. En su lugar había calidez, preocupación, algo más profundo. «Emma», dijo en voz baja, «no te oí entrar». Ella tragó saliva. No quería interrumpir. ¿No? Se acercó a ella lentamente. «¿Estás bien?» No, no lo estaba, pero asintió de todos modos. «Solo estoy procesando». Él extendió la mano y tomó suavemente el borde doblado de la toalla de lino que ella sostenía, liberándola de su agarre para que sus manos pudieran descansar a los lados. «No tienes por qué tener miedo», murmuró. «Aquí no. Alguien preguntaba por mí», susurró ella. «No puedo fingir que eso no me asusta». Él apretó la mandíbula. «Lo sé», vaciló ella. «¿Es peligroso?» «No si puedo evitarlo», dijo él. «Y créeme, puedo». Su corazón se encogió ante la certeza de su voz. Se acercó casi sin querer. «¿Es por tu mundo o por el mío?» La pregunta lo sorprendió incluso a él. Tras un largo momento respondió. «Sinceramente, eso es lo que estoy tratando de averiguar». Su sinceridad la hizo respirar más tranquila. Dio un paso lento hacia ella, acortando la distancia entre ellos hasta que su presencia la envolvió como un calor invisible. «No dejaré que te pase nada», repitió en voz baja. «Lo sé», susurró ella, porque ella le creía más a él que a sí misma. Él levantó una mano, apartándole un mechón de pelo detrás de la oreja y dejando que sus dedos se demoraran un segundo más de lo necesario. Ella contuvo el aliento. «Ven a mi oficina esta noche», le dijo en voz baja. «Hablaremos más cuando la casa esté en calma». Ella asintió.
Pero Lorenzo no había terminado. Su voz se volvió cálida y grave, y Emma lo miró. No tienes que pasar por todo esto sola. Una sonrisa suave e inestable tocó sus labios. De acuerdo. Él retrocedió lentamente, dejándola ir, no porque quisiera, sino porque respetaba demasiado el momento como para apresurarlo. Ella salió de la habitación con el pulso acelerado. Esa noche, mientras terminaba su última tarea en el pasillo, sintió que alguien deslizaba algo bajo la puerta del armario de suministros. Una pequeña sombra, un movimiento demasiado discreto para ser accidental. Emma se quedó paralizada. Su corazón latía con fuerza mientras se arrodillaba y recogía el trozo de papel doblado. Lo desdobló lentamente y sintió que se le helaba la sangre. Las personas cercanas a Lorenzo nunca están a salvo. Sus dedos temblaban alrededor de la nota. Esta vez no era una amenaza, era una advertencia o una promesa. No sabía qué era peor. Su visión se nubló por un momento mientras tragaba saliva, mezclando miedo e incredulidad. No estaba paranoica. Ya no. Alguien realmente la estaba observando. Alguien realmente estaba tratando de asustarla. Y quienquiera que fuera, se estaba volviendo más atrevido. Apretó la nota contra su pecho, con la respiración entrecortada. Una cosa estaba clara, tenía que decírselo a Lorenzo. Pero cuanto más se acercaba a la puerta de su oficina, más le temblaban las manos. Porque esta vez, el peligro no era abstracto. Había llegado directamente a ella y no iba a desaparecer por sí solo. Emma se quedó frente a la puerta de la oficina de Lorenzo durante casi un minuto antes de llamar. Su corazón no había dejado de latir con fuerza desde que encontró la nota. Tenía las palmas de las manos húmedas y le temblaban los dedos. El pasillo le parecía más frío de lo habitual, las sombras más largas y los sonidos más agudos. No dejaba de imaginar pasos detrás de ella. Aunque sabía que estaba sola, llamó suavemente una vez y luego otra vez un poco más fuerte. Adelante. Su voz era firme, cálida, familiar. Pero en cuanto entró y cerró la puerta detrás de ella, la ilusión de calma se desvaneció. Su respiración temblaba. Su mano agarraba la nota como si fuera lo único que la mantenía en pie. Lorenzo levantó la vista de su escritorio. En cuanto vio su rostro, se puso de pie. Emma. Se acercó a ella, con preocupación en su voz. ¿Qué ha pasado? Ella no intentó ocultar el miedo. No podía. Le tendió la nota con mano temblorosa. Alguien la ha dejado debajo de la puerta del armario. Susurró. Él cogió el pequeño papel y lo desplegó con cuidado, aunque apretó la mandíbula al leer la primera palabra. Lo leyó una vez, luego otra. Una tormenta se acumuló detrás de sus ojos. Dobló la nota con lenta y deliberada precisión, demasiado lenta para la furia que ella veía crecer en él. La miró, con voz baja y tensa. ¿Quién te ha dado esto? No lo sé, susurró ella. Solo vi una sombra. Alguien lo deslizó por debajo de la puerta. Él acortó la distancia entre ellos en 2 pasos. Emma. Su voz se suavizó al instante y su ira cambió de dirección. Estás temblando. Ella no quería derrumbarse, pero en cuanto él lo dijo, se le cortó la respiración. Se había mantenido entera todo el día. No había dicho nada sobre los guardias, la tensión, las preguntas, pero esto hacía que todo fuera real. Lorenzo extendió la mano lentamente, dándole tiempo para alejarse. Ella no lo hizo. Él le puso una mano en el brazo, cálida y firme. Siéntate, le dijo con suavidad. Ella no quería sentarse, quería respuestas. Quería saber quién había deslizado esa nota bajo la puerta y por qué, pero le temblaban tanto las rodillas que no pudo discutir. Él la guió hasta la silla frente a su escritorio y luego se agachó frente a ella, a la altura de sus ojos. Cuéntame todo, le dijo en voz baja. Cada detalle. Tragó saliva. Estaba terminando, y entonces alguien deslizó la nota por debajo de la puerta. No sé si me estaban observando, o si fue algo aleatorio, o si no fue aleatorio, dijo con firmeza. No pienses eso nunca, dijo él. Se le encogió el pecho. ¿Tiene que ver con las preguntas del personal? ¿Es la misma persona? Es posible, respondió él, pero ella podía oír en su tono que él ya creía que era la misma persona.
Emma entrelazó los dedos. Intentó hablar, pero las palabras le salieron entrecortadas. Lorenzo, yo no quería esto. No vine aquí para traer problemas. No quería que tu mundo se solapara con mi vida. Él le cogió las manos con delicadeza, deteniendo sus movimientos inquietos. Tú no has causado esto, dijo él. Quien quiera que esté detrás de esto ha cruzado una línea. Mi línea, no la tuya. Ella parpadeó con fuerza y se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Pero por qué yo?, susurró. Él le apretó las manos con suavidad, tranquilizándola. Eso, dijo, es lo que pretendo averiguar. Se levantó, se colocó detrás de su escritorio y su expresión se volvió fría y controlada. Emma lo observó con una sensación de desánimo. Ahora ya no era solo Lorenzo, era el jefe de la mafia. Hizo una llamada rápida, con voz baja y peligrosa. Necesito que revisen las cámaras. Todas, cada pasillo, cada entrada, sin excepciones. Una pausa. Cualquiera que se haya acercado al ala del personal en las últimas 3 horas, envíenme las imágenes. Otra pausa. Y dupliquen la guardia esta noche. Que nadie se acerque a la casa a menos que quiera problemas. Colgó y apoyó ambas manos en el escritorio, respirando lenta pero profundamente. Emma lo había visto serio antes, pero esto era diferente. Esto era personal. Cuando finalmente volvió a mirarla, sus ojos se suavizaron de nuevo, pero su postura siguió siendo firme. La certeza tranquila y firme que se había vuelto familiar. Emma, dijo en voz baja, hay algo que necesito que me digas. Ella tragó saliva. ¿Qué? Ayer, continuó él, te pregunté si alguien de tu pasado intentaría encontrarte. Se acercó más. Dudaste. Se le cortó la respiración. Esperaba que lo hubiera olvidado o descartado, pero no se le había escapado nada. Emma, dijo en voz baja, necesito la verdad. Ella bajó los hombros. No mentí, susurró ella. De verdad que no. Solo que no te lo conté todo. Él permaneció en silencio, dándole seguridad para continuar. Emma bajó la mirada hacia sus manos. Hay alguien, dijo finalmente. Alguien que formaba parte de mi vida. Alguien que no me trataba bien. Lorenzo apretó la mandíbula de nuevo. Ella se obligó a continuar. No fue físico, dijo rápidamente. Nada de eso. Pero él me presionaba. Intentaba controlarlo todo. Lo que vestía, con quién hablaba, a dónde iba. Decía que era demasiado guapa para que se pudiera confiar en mí. Que la gente se aprovecharía de mí. Y yo le creí durante mucho tiempo. Lorenzo se acercó, con el rostro ensombrecido por la ira, pero no hacia ella. Te obligaba a esconderte, dijo en voz baja. Sí, susurró ella. Se aseguró de que nunca me sintiera segura a menos que fuera invisible. Cuando finalmente terminé con él, la cosa se complicó. Al final me dejó en paz, pero dijo que siempre sabría dónde encontrarme. ¿Y crees que este podría ser él?, preguntó Lorenzo con voz quebrada. No lo sé. Se agachó de nuevo frente a ella y le deslizó suavemente una mano bajo la barbilla para levantarle la cara. Mírame, susurró. Ella lo hizo. Ya no estás sola, dijo, y no eres invisible. No para mí. Ni ahora ni nunca más. Una lágrima temblorosa resbaló por su mejilla. Él la secó con el pulgar, lento y suavemente. Debería habértelo contado antes, dijo ella con culpa. No quería arrastrar mi pasado a tu mundo. No has arrastrado nada, respondió él. Tu pasado te ha seguido, y ahora tiene que responder ante mí. Su respiración tembló ante la tranquila promesa de su voz. Se puso de pie de nuevo, caminando de un lado a otro durante un momento antes de detenerse frente a ella. Yo me encargaré de todo, dijo, pero necesito que hagas una cosa. Ella asintió rápidamente. Lo que sea. Quédate cerca de la casa, dijo él. No vuelvas sola a casa, no vayas a ningún sitio después de tu turno sin uno de mis hombres. Ella abrió la boca para discutir, y él negó con la cabeza. Esto no es negociable, dijo en voz baja, pero con firmeza. Sé que estás acostumbrada a hacer las cosas sola, pero ahora no. No con lo que está pasando. Ella apretó los dedos alrededor de los brazos de la silla. ¿Y el trabajo? ¿Mis turnos? ¿Mis responsabilidades? Mantendrás tu rutina,
dijo él, pero con protección. Ella exhaló lentamente. De acuerdo. Solo entonces su postura se relajó un poco. Se sentó en el borde de su escritorio, a pocos centímetros de ella, con las rodillas rozando ligeramente las de ella. Nunca deberías haber tenido que esconderte, murmuró, y quienquiera que te haya hecho sentir así, lo lamentará. Ella apretó los labios, luchando contra la emoción que le subía por la garganta. Lorenzo, susurró ella, tengo miedo. Él le tomó la mano y entrelazó sus dedos con los de ella. Tienes derecho a tener miedo, le dijo con dulzura, pero no dejaré que te pase nada, te lo juro. Se le encogió el pecho al oírlo decirlo, como si fuera un voto, no un consuelo. Ella le apretó la mano un poco más fuerte. ¿Cómo supiste que algo iba mal?, preguntó al cabo de un momento. Él exhaló. Tu cara en el momento en que entré en la cocina me dijo que esperabas que algo saliera mal. Ella parpadeó. ¿Te diste cuenta? Sus ojos se suavizaron. Ahora me doy cuenta de todo lo que te rodea. Su corazón se aceleró, sintiéndose cálida y aterrorizada al mismo tiempo. Llamaron a la puerta y la expresión protectora de Lorenzo volvió al instante. No la abrió hasta saber quién era. Mark Hayes entró. Solo después de que Lorenzo le diera la señal. Hemos revisado el pasillo de abajo, dijo Mark. Hemos encontrado un ángulo de cámara que captó a alguien moviéndose cerca del armario de suministros. Enséñame, ordenó Lorenzo. Mark asintió y se marchó, cerrando la puerta. Lorenzo se volvió hacia ella. Esta noche, dijo con suavidad, duerme aquí. Emma contuvo el aliento. Kid en el ala del personal, aclaró él en voz baja, en la habitación de invitados junto a la casa principal. No estarás sola y mis hombres harán turnos. Emma asintió lentamente porque, en el fondo, confiaba en él más de lo que sabía admitir. Él volvió hacia ella y le acarició los nudillos con los dedos. Arreglaremos esto, dijo. Pero primero necesito que estés a salvo. Ella asintió de nuevo, incapaz de apartar la mirada de él. Mañana, susurró él, hablaremos de todo lo demás. Su voz se quebró ligeramente. Todo, todo. Él se lo prometió. Entonces se levantó y le abrió la puerta de la oficina. Ella se levantó con paso inestable, pero antes de salir, lo miró, insegura, vulnerable, esperanzada. Él levantó la mano y le acarició suavemente la mejilla con el dorso de los dedos. Ve a descansar, le dijo. No voy a perderte. Ella contuvo el aliento ante la tranquila intensidad de su voz. Asintió y salió al pasillo. Lorenzo la vio marcharse, con los ojos ensombrecidos por algo más profundo que la ira, algo peligroso, algo personal. Luego cerró la puerta, sacó su teléfono y pronunció 4 frías palabras que tenían el peso de todo el imperio de un hombre. Encuéntralo, tráeme nombres, porque quienquiera que hubiera intentado asustar a Emma Parker había cometido el peor error posible. Había llamado la atención de Lorenzo Duca. Emma no durmió mucho esa noche, ni siquiera en el ala del personal, donde Lorenzo insistió en que se quedara. La habitación de invitados estaba limpia y tranquila, pero su mente se negaba a relajarse. Cada sombra le parecía más pesada de lo normal. Cada sonido, demasiado agudo. Se quedó despierta mirando al techo. La nota de advertencia resonaba en su cabeza. Sin embargo, bajo todo ese miedo había algo más. La voz de Lorenzo. Ya no estás sola. Ahora me doy cuenta de todo lo que te rodea. No voy a perderte. Nadie le había hablado así nunca. Nadie la había mirado como él lo había hecho en su despacho, como si su seguridad importara más que cualquier otra cosa que ocurriera en su poderoso mundo. Por la mañana, estaba agotada, pero se obligó a levantarse. Se recogió el pelo, se puso el uniforme e intentó fingir que todo era normal. Pero en cuanto salió del ala del personal, 2 guardias, sus guardias, se pusieron a caminar detrás de ella, discretos pero inconfundibles. Se le cortó la respiración. Era real. Lorenzo no se arriesgaba. Se dirigió a la cocina, tratando de mantener las manos firmes mientras preparaba el desayuno. Pero podía sentir la tensión en la casa, como se siente una tormenta en el aire antes de que las nubes se rompan. Los guardias, el silencio.
los susurros entre el personal que no sabía lo que estaba pasando. Entonces lo sintió. Antes de verlo, antes de oírlo, lo sintió. Lorenzo entró en la cocina con un traje oscuro, el cuello abierto y el pelo ligeramente despeinado, como si ya se hubiera pasado las manos por él varias veces. Tenía unas ligeras ojeras, pero su presencia seguía siendo poderosa, centrada, inquebrantable. Los guardias se hicieron a un lado al instante, dejándole paso. Su voz se suavizó en cuanto la vio. «Buenos días». Los dedos de Emma se congelaron alrededor de la cafetera. «Buenos días». Se acercó, con pasos controlados y silenciosos. Cuando llegó a su lado, bajó la voz para que solo ella pudiera oírle. «¿Has dormido?» «Un poco», admitió ella. Él la miró a los ojos. «Deberías haber dormido más». Ella sintió un nudo en el pecho. «¿Y tú?» Él no respondió de inmediato. En cambio, extendió la mano y le quitó suavemente la cafetera. «Estás temblando». Ella tragó saliva. «Estoy intentando no hacerlo». «Lo sé». Él dejó la cafetera y le puso una mano en el brazo para tranquilizarla. «Ven conmigo». Ella dudó. «¿Ahora?» «Sí, ahora». Esta vez no la llevó a su despacho. La condujo al jardín lateral de la mansión. La luz del sol matutino se filtraba a través de los árboles, suave y cálida. El aire olía a hierba húmeda y jazmín. Aquí el mundo parecía más tranquilo, más seguro. Lorenzo se detuvo bajo un arco de piedra cubierto de enredaderas y luego se volvió hacia ella. «Emma», dijo, «tengo respuestas». Se le cortó la respiración al recordar la noche anterior. Él asintió una vez, con un movimiento tranquilo y controlado. «Sabemos quién deslizó la nota por debajo de la puerta». Se le hizo un nudo en el estómago. «¿Quién?» «Alguien vinculado a un antiguo socio», dijo él. «Alguien que no entendía las reglas, pero eso ya está solucionado». Ella lo miró fijamente, buscando en su rostro el significado de «solucionado». Él debió de percibir su preocupación, porque añadió en voz baja: «Resuelto no significa violencia, significa eliminado. Lejos de ti, lejos de esta casa», exhaló temblorosamente. «Pero eso no es lo único», continuó él. «Hay más». Su pecho se tensó de nuevo. «¿Más?» «¿Qué?» Se acercó, sin intimidarla, sin forzarla, solo presente. «Emma», dijo en voz baja, «tu pasado no te encontró por casualidad». Su pulso se aceleró. «¿Qué quieres decir?», susurró. Sus ojos se suavizaron. No era compasión, era comprensión. «El hombre del que me hablaste», dijo con cuidado, «el que te controlaba, el que te obligaba a esconderte». Sintió que se le cerraba la garganta. «¿Recuerdas que solía decir que siempre sabría a dónde ibas?». Lorenzo continuó con delicadeza. «Sí», susurró ella. «Bueno», dijo Lorenzo, «lo intentó». Las piernas de ella casi se doblaron. «¿Qué?», preguntó él en el barrio equivocado. Lorenzo dijo: «Preguntas sobre una mujer que cambió de trabajo de repente, preguntas sobre una criada que no quería que la encontraran». Emma sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. «Así que es él», susurró. Lorenzo extendió los brazos y le puso las manos sobre los hombros con suavidad, pero con firmeza. «Emma», dijo con voz baja y firme, «no se acercará a ti». Su pecho temblaba con respiraciones irregulares. Miedo, conmoción, alivio, todo se entremezclaba. «¿Por qué?», susurró con lágrimas en los ojos. «¿Por qué vendría a buscarte después de todo este tiempo?». «El control no desaparece fácilmente para hombres como él», dijo Lorenzo con tono sombrío. «Pero ya no puede controlarte». Ella cerró los ojos, asimilando sus palabras. «No quería que nada de esto afectara a tu mundo», susurró. «Nunca quise traer el peligro a tu puerta». «Tú no trajiste el peligro», dijo él con firmeza. «El peligro intentó entrar en mi mundo sin permiso». Ella lo miró parpadeando. «Y nada toca lo que es mío sin consecuencias». Su respiración se entrecortó. «Lo mío no es una propiedad. Lo mío está protegido. Lo mío es valioso». Él vio cómo el miedo en los ojos de ella se suavizaba y se transformaba en algo más cálido, y su expresión también cambió. Menos jefe, más hombre,
Levantó una mano y le acarició suavemente la cara. Su pulgar le rozó la mejilla con la caricia más suave, estabilizándola. «Estás a salvo», murmuró. «Conmigo». Emma se inclinó sutilmente hacia su tacto, incapaz de contenerse. Nunca había confiado en nadie así. No del todo, no abiertamente, hasta ahora. «Lorenzo», susurró ella, y él bajó los ojos hacia sus labios durante una fracción de segundo antes de volver a mirarla. «Ya no tienes que esconderte», dijo él suavemente, «ni de tu pasado, ni de mí, ni de ti misma». Su respiración temblaba. Él se acercó, con la frente casi tocando la de ella. Su mano se deslizó hasta la nuca de ella en un abrazo cálido y firme, no exigente, sino reconfortante. Ella sintió su aliento contra sus labios, cálido, lento, destinado a ella. Pero él no la besó. Todavía no. Quería que ella lo eligiera, que diera un paso hacia él. «Emma», susurró, «necesito que escuches algo y que lo creas». Ella asintió, con la voz atragantada. «¿Qué es?» «No eres una mujer asustada que se esconde en la sombra de otra persona». Él dijo. «No te define lo que él te hizo». Se inclinó un poco más. «Y no perteneces a tu pasado, perteneces a tu futuro». Su corazón se apretó dolorosamente. Una lágrima se escapó, y él la secó antes de que pudiera caer. «Lo estoy intentando», susurró ella. «Lo sé», dijo él con suavidad, «y yo no voy a ir a ninguna parte». Esta vez fue ella quien se movió primero. Colocó las manos sobre su pecho, primero con suavidad, luego con más confianza, y se acercó a él. Él contuvo el aliento suavemente. Sus brazos se deslizaron alrededor de su cintura en un abrazo lento y protector, acercándola lo suficiente como para sentir el ritmo constante de su corazón. Ella apoyó la mejilla contra su pecho. Se sintió segura de una manera que no sabía que podía sentir. Él bajó ligeramente la barbilla, rozándole la cabeza. «Te tengo», murmuró. «Pase lo que pase, no lo afrontarás sola». Ella cerró los ojos y lo inhaló. Calidez, fuerza, seguridad, todo lo que su pasado nunca le había dado. Después de un momento, se apartó ligeramente y lo miró a los ojos. Él le acarició suavemente la mandíbula con la mano y le rozó el labio inferior con el pulgar. «Lorenzo», susurró ella, con la voz temblorosa ahora por una razón diferente. Él se inclinó hacia ella, pero justo antes de que sus labios se tocaran, una voz llamó desde el otro lado del jardín. «Jefe». Lorenzo se tensó, apretando la mandíbula. Emma retrocedió ligeramente, con las mejillas sonrojadas. Anthony se quedó a cierta distancia, esforzándose por fingir que no había interrumpido nada. «Hay algo que tienes que ver», dijo. «Es sobre el hombre que está haciendo preguntas». La expresión de Lorenzo pasó instantáneamente de tierna a letal. Se volvió hacia Emma, con voz suave de nuevo. «Quédate dentro», dijo. «Volveré pronto». Ella asintió, con el corazón latiéndole con fuerza. Él dio un paso atrás, luego se detuvo, se volvió y le acarició la mejilla con el dorso de los dedos, con una ternura que le hizo flaquear las rodillas. «No he terminado lo que hemos empezado», murmuró. Ella contuvo el aliento. Asintió de nuevo, incapaz de hablar. Lorenzo se alejó con Anthony, con postura rígida y voz baja. Emma lo vio alejarse, con el corazón lleno y aterrorizada al mismo tiempo, porque ahora sabía algo con dolorosa claridad. Su pasado no era lo único que estaba cambiando. Sus sentimientos por Lorenzo también lo estaban haciendo, y no había vuelta atrás. Emma esperó en la sala de estar de la mansión, con los dedos entrelazados con fuerza. Las horas se alargaron después de que Lorenzo desapareciera en su reunión privada con Anthony. Intentó leer, intentó limpiar, intentó distraerse con pequeñas tareas. Nada funcionaba. Sus pensamientos repetían todo lo que había sucedido en el jardín. La nota de advertencia, la verdad sobre su pasado resurgiendo. La forma en que Lorenzo la abrazaba como si no fuera una carga, sino alguien a quien no estaba dispuesto a dejar ir. Cada segundo que él estaba fuera, llevaba un peso que ella no quería admitir en voz alta. Cuando el sol finalmente se ocultó detrás del horizonte de la ciudad, pintando las ventanas de dorado y púrpura,
Unos pasos pesados resonaron en el pasillo. Solo una persona en esta casa caminaba así. Lorenzo. Emma se puso de pie al instante, cepillándose las palmas de las manos sobre el uniforme. No tuvo tiempo de calmar la respiración antes de que él entrara en la habitación. Cerró la puerta tras de sí y en el momento en que la miró, la tensión que había acumulado durante todo el día se derritió en algo cálido y abrumador. Emma, dijo en voz baja. Se le encogió el pecho. ¿Estás bien? Sí, dijo él. Todo está bajo control. Ella exhaló temblorosamente y el alivio la invadió tan rápidamente que casi se le doblan las rodillas. ¿Cómo lo tienes bajo control? Él ya no está aquí, dijo Lorenzo. Ni en esta ciudad, ni en ningún lugar cercano. No volverá a acercarse a ti. Ella tragó saliva. ¿Estás seguro? Lo estoy, dijo él en voz baja. Se aseguró de que ella le creyera, no por su reputación, sino por la certeza en su voz. Se acercó, y la habitación se hizo más pequeña con cada paso. Sé que estás cansada, dijo con delicadeza, y que has tenido un día largo, pero hay algo que quiero mostrarte, algo que quiero decirte. Ella lo miró a los ojos. ¿Ahora? Ahora, dijo él. Si estás lista. Ella asintió lentamente, con el corazón acelerado. ¿A dónde vamos? Él dudó un momento antes de responder. Al club, dijo en voz baja, donde te vi por primera vez de verdad. Una suave calidez floreció en su pecho. El vestido rojo, susurró ella. Solo si quieres ponértelo, dijo él. No tienes por qué hacerlo. Ella entreabrió los labios. Quiero hacerlo. Él sonrió. Una sonrisa pequeña pero sincera. Entonces ve a cambiarte. Te espero abajo. El pequeño apartamento de Emma parecía diferente aquella noche. Abrió lentamente el armario y acarició con los dedos la familiar tela del vestido rojo de lentejuelas. Brillaba incluso bajo la tenue luz de su dormitorio, reflejando destellos dorados y rosados. Se lo colocó sobre el cuerpo y cerró los ojos. No se estaba escondiendo. Esa noche no. Se enfundó el vestido, dejando que la fresca tela se deslizara sobre su piel. Se rizó el pelo suavemente alrededor de los hombros, se maquilló ligeramente y se calzó los mismos tacones que llevaba la noche en que Lorenzo la vio por primera vez. Cuando se miró en el espejo, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. No porque se viera diferente, sino porque por fin sentía que tenía permiso para ser ella misma. Más que eso, quería que la vieran. Lorenzo esperaba junto a su coche negro fuera de la mansión, apoyado en el capó con los brazos cruzados. La brisa nocturna era suave, pero en cuanto vio a Emma salir, se olvidó de cómo se respiraba. El vestido rojo le quedaba perfecto. Las lentejuelas brillaban con cada movimiento. Su cabello caía en suaves ondas sobre sus hombros. Sus labios transmitían una tranquila confianza que él nunca había visto antes. Ella caminó hacia él, con pasos suaves y seguros. Él se apartó del coche y se reunió con ella a mitad de camino. Emma, susurró, con una voz más áspera de lo que pretendía. Ella bajó la mirada tímidamente. ¿Es demasiado? Es perfecto, dijo él. Tú eres perfecta. Sus mejillas se sonrojaron. Le abrió la puerta del coche y luego dio la vuelta para sentarse en el asiento del conductor. Condujeron en un cómodo silencio, con las luces de la ciudad proyectando suaves reflejos sobre la piel de ella. De vez en cuando, él la miraba, incapaz de evitarlo. «Me estás mirando», susurró ella sin mirarlo. «¿Te has dado cuenta?», dijo él con suavidad. «¿Cómo no iba a hacerlo?». Sonrió y volvió a mirar a la carretera. Cuando llegaron al club, las luces eran más tenues, más difusas. Lorenzo había cerrado la parte trasera para tener más intimidad. La música sonaba a un volumen lo suficientemente bajo como para sentirla, pero sin ahogar nada. Emma pisó la pista de baile y una sensación de déjà vu la invadió como aire cálido. Fue aquí, justo aquí, donde todo comenzó. El recuerdo le dolía y le reconfortaba al mismo tiempo. Lorenzo caminó delante de ella, deteniéndose solo cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que sus alientos se mezclaran. «Esta vez», dijo en voz baja, «quiero verte así sin 10,000 personas a nuestro alrededor». Ella se rió ligeramente.
Entonces no puedo esconderme. No de mí, murmuró él. Nunca de mí. Su corazón se aceleró. Él le tendió la mano. Baila conmigo. Emma dudó solo un instante, lo justo para sentir lo mucho que deseaba hacerlo. Entonces deslizó su mano en la de él. Los dedos de Lorenzo se cerraron alrededor de los de ella, cálidos y firmes, atrayéndola hacia sí. Sus cuerpos encontraron un ritmo lento y natural. Su mano descansó sobre su cintura, primero con suavidad, luego con más confianza a medida que ella se relajaba contra él. Ella cerró los ojos como la primera noche, pero esta vez, cuando los abrió, él seguía allí. Lorenzo la observaba, con todas sus emociones reflejadas en sus ojos. Admiración, deseo, ternura, algo más profundo. «Pareces más feliz esta noche», dijo en voz baja. «Lo estoy», susurró ella. «¿Por qué?» Ella levantó la mirada con una voz apenas audible. «Porque ya no estoy sola». Su expresión se suavizó con una ternura que ella no esperaba de un hombre como él. «Estás a salvo conmigo», dijo. «No porque necesites protección, sino porque te mereces a alguien que te vea». Deslizó una mano por su espalda, con los dedos recorriendo ligeramente su columna vertebral. «Y yo te veo, Emma», susurró, «cada parte que intentaste ocultar». Ella contuvo el aliento. Él se inclinó hacia ella, rozando su frente con la suya. «No quiero fingir que no siento nada por ti», dijo. «No puedo». El pulso de Emma se aceleró. «Lorenzo, sé que mi mundo es complicado», continuó en voz baja, «pero cuando te miro, me parece sencillo». Sus labios se separaron en una pequeña sonrisa temblorosa. «Yo también lo siento», susurró ella. Sus ojos se suavizaron aún más. «Entonces déjame demostrártelo». Lentamente, con delicadeza, le acarició el rostro con ambas manos. Ella levantó la barbilla con la respiración entrecortada, y entonces, por fin, sus labios tocaron los de ella. El beso fue lento, cálido e increíblemente suave, sin prisas, sin exigencia. Una pregunta, una promesa, un comienzo. Emma se derritió, deslizando las manos por su pecho, sobre sus hombros, atrayéndolo hacia ella. Él profundizó un poco más el beso, mezclando su aliento con el de ella, enmarcando su rostro con las manos como si fuera algo precioso. Cuando se separaron, ella vio en él algo que nunca antes había visto. «Paz, he querido hacerlo desde el momento en que te vi con este vestido», le susurró. Ella se rió sin aliento. «Apenas me reconociste». «Ahora te reconozco», murmuró él, depositando un suave beso en su frente. Permanecieron así durante un largo momento. Sus brazos alrededor de ella, su rostro acurrucado contra su pecho, la música envolviéndolos como una manta. Finalmente, él volvió a hablar. «Te quiero en mi vida», dijo en voz baja. «No como personal, ni como alguien que se esconde en mis pasillos. Como alguien a quien quiero, alguien a quien elijo». Su corazón se llenó de calor y satisfacción. «Y yo te elijo a ti», susurró ella. Él inhaló profundamente y la abrazó con más fuerza. «Quédate conmigo», dijo. «No solo esta noche, quédate en mi vida». Emma cerró los ojos, con una sonrisa suave y segura. «De acuerdo», dijo. «Eso es lo que quiero». Lorenzo se apartó lo justo para mirarla, acariciándole la mejilla con el pulgar. La música se intensificó. Las luces brillaban a su alrededor y el mundo fuera del club se desvaneció. Emma no se escondió, no se encogió, no desapareció. Se quedó allí de pie, con su vestido rojo, siendo plenamente ella misma, plenamente visible y plenamente amada. Lorenzo la besó de nuevo, esta vez más profundamente, y le susurró al oído: «Ya no eres invisible». Ella sonrió, con el corazón finalmente liberado. «Nunca volveré a hacerlo». Y en sus brazos, por primera vez en su vida, lo creyó. La mansión parecía diferente ahora. No porque hubieran cambiado los muebles, la iluminación o los largos pasillos de mármol, sino porque Emma ya no caminaba por ella con la cabeza gacha. Habían pasado 2 semanas desde aquella noche en el club. 2 semanas desde que Lorenzo la besó, como si hubiera estado esperando toda su vida para hacerlo.
2 semanas desde que ella finalmente se permitió creer que merecía ser vista. Ahora se despertaba cada mañana en la misma cama mullida, con la luz del sol calentando las sábanas. Su cabello se extendía sobre la almohada de Lorenzo porque, de alguna manera, él siempre la acercaba más a él mientras dormía. Algunas mañanas se despertaba antes que él. Hoy era una de esas mañanas. Abrió los ojos y lo encontró acostado a su lado, con el brazo sobre su cintura, el pecho subiendo y bajando lentamente. Sin el traje, la tensión, la responsabilidad, parecía más joven, más suave, como si la verdad tranquila de él fuera algo que solo ella había podido ver. Emma se movió ligeramente y Lorenzo le apretó suavemente la cadera con los dedos. «Estás despierta», murmuró con la voz aún pastosa por el sueño. «No quería despertarte», susurró ella. «No lo has hecho». Él abrió los ojos con ternura y lentitud. «Es solo que no me gusta cuando te alejas». A ella se le sonrojó el rostro. No iba a ir a ninguna parte. «Bien», murmuró él, rozando sus labios con la mandíbula de ella. Un beso suave y perezoso que hizo que su corazón se acelerara. Se estiró, luego se sentó detrás de ella y la atrajo hacia su pecho. Ella se relajó fácilmente contra él, con la cabeza descansando bajo su barbilla. Durante un largo momento, permanecieron así, respirando el mismo aire tranquilo de la mañana. «¿Tienes que trabajar hoy?», le preguntó él, con la voz resonando contra su espalda. «No», respondió ella, «no en la casa». «Bien», repitió él, rodeándola con ambos brazos. «¿Ya no trabajas aquí?». Ella sonrió con dulzura. «Ya me lo has dicho, y yo seguiré diciéndolo», respondió él, depositando un beso en su hombro. «No porque no te apreciara como criada, sino porque nunca debiste esconderte detrás de ese uniforme». Ella se giró entre sus brazos y le acarició suavemente la mejilla. A veces todavía le sorprendía poder tocarlo libremente, que él la mirara como si fuera la única mujer del mundo. «¿Y si echo de menos ayudar en la casa?», bromeó ella. Él se rió entre dientes. «Puedes ayudar si quieres, solo quiero que no vuelvas a desaparecer entre las paredes». Ella se inclinó y le dio un beso ligero. «No voy a desaparecer». «No», susurró él, acercándola más a él. «No vas a desaparecer». Apoyó la frente contra la de ella. «Me gusta verte así», dijo en voz baja. «Cómoda, segura, aquí conmigo», dijo ella cerrando los ojos. «Me gusta que me vean». Él le acarició suavemente la cara, levantándola para mirarla a los ojos. «Pasaré el resto de mi vida asegurándome de ello». Ella contuvo el aliento. No estaba acostumbrada a las promesas. No estaba acostumbrada a los hombres que decían lo que pensaban. No estaba acostumbrada a la ternura sin contrapartida. Pero con él le parecía natural. «¿Puedo enseñarte algo?», preguntó él de repente. Ella arqueó una ceja. «¿Qué?». Él se levantó de la cama y cogió algo del tocador. Una pequeña caja de terciopelo. No es una joya, todavía no, pero es algo igualmente especial. «Brela», dijo él. Dentro había un delicado collar de oro. Nada llamativo, nada pesado. En el centro había un pequeño cristal rojo. Ella lo tocó con delicadeza. «Es precioso. Me recuerda a tu vestido», dijo él en voz baja. «La noche en que todo cambió». Ella sintió un cálido nudo en el pecho. Lorenzo. Se colocó detrás de ella, le apartó el pelo y le abrochó el collar alrededor del cuello. Sus dedos rozaron su piel, provocándole un escalofrío. «Ya está», murmuró. «Deberías tener algo que te recuerde que ya no eres invisible». Ella colocó una mano sobre el colgante, con los ojos ligeramente llorosos. «Gracias». Él la giró y la besó lenta, profunda y pausadamente. Un beso que sabía a luz matutina y seguridad. Cuando finalmente se separaron, su pulgar volvió a rozar su mejilla. «¿Desayuno?», preguntó. Ella sonrió. «Solo si tú cocinas». Él gimió dramáticamente. «¿Le estás pidiendo a un jefe de la mafia que haga huevos?». «Sí», bromeó ella. «He oído que eres muy peligroso con los huevos revueltos». Él se rió con un sonido cálido y pleno al que ella se estaba volviendo adicta, y le tomó la mano. Mientras salían juntos del dormitorio, con los dedos entrelazados, Emma sintió algo que nunca antes había sentido en ningún sitio. Paz, felicidad,
un futuro que le pertenecía. Lorenzo la miró con ojos tiernos. «Sabes», dijo, «solía caminar por esta casa y sentir que faltaba algo». «¿Y ahora?», preguntó ella. «Ahora», dijo él, apretándole la mano, «sé exactamente qué era». Su corazón se llenó de alegría. «¿Qué? ¿Tú?», respondió ella simplemente. Ella apoyó la cabeza en su hombro mientras caminaban. Sin miedo, sin huir, sin esconderse, solo amor. Y, por primera vez en su vida, no sentía que se mezclaba con el fondo. Se sentía vista, querida, amada, nunca más invisible. Si te gustan las historias como esta, tómate un momento para suscribirte al canal. Así sabré que realmente te ha gustado. Incluso si lo ves en tu televisor, tómate un segundo para unirte a esta familia de fans que aman las historias emotivas y sinceras. Tu apoyo lo es todo y nos ayuda a ofrecerte más historias como esta.